Hola a todos los niños y niñas que están compartiendo junto con nosotros. Sean bienvenidos a una nueva lección de matemáticas junto al tío Jorge de matemática. Chavales, ¿qué van a aprender hoy día? Hoy día van a aprender a identificar rectas paralelas y perpendiculares, ¿ya? Dos tipos de rectas muy interesantes, las rectas paralelas y las rectas perpendiculares. Vamos a ver de qué va este asunto. ¿Qué es una recta? Para empezar, porque claramente te preguntarás de qué estamos hablando. Una recta es una línea, ¿ya? Una línea infinita en ambos sentidos, que no tiene principio ni final. Eso es una recta, una línea que no tiene principio y no tiene final. Es infinita en ambos sentidos. Es como el tiempo. El tiempo es una recta. ¿Cuándo comenzó el tiempo? ¿Cuándo terminará el tiempo? No lo sabemos. Es infinito. Ahora, ¿qué son las rectas paralelas? Porque hablamos de las rectas, líneas infinitas, pero hay un fenómeno matemático presente aquí, en las llamadas rectas paralelas. Las rectas paralelas son rectas que mantienen la misma distancia entre sí. Jamás se juntan, tanto al avanzar como al retroceder. Aquí tú tienes rectas paralelas. Si tú te das cuenta, mantienen la misma distancia todo el tiempo, al avanzar y al retroceder. Y las puedes encontrar de izquierda a derecha, ahí, ¿no es cierto? En ese sentido, en el sentido de izquierda a derecha, hay una arriba y hay otra abajo. Ambas van viajando de izquierda a derecha. Otras que están viajando de arriba a abajo o de abajo a arriba. Y nunca se juntan. Siempre mantienen la misma distancia entre ellas, ¿ya? La distancia sigue siendo la misma entre ellas. Ahí tenemos la misma distancia. No puse flecha para que no te confundas. Pero aquí tú sabes que también encontramos la misma distancia, ¿ya? Encontramos la misma distancia todo el tiempo cuando estas rectas viajan de arriba a abajo o de abajo a arriba. Lo mismo sucede también con estas rectas que vimos al principio, que iban de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. La distancia sigue siendo la misma. También sucede acá, en estas rectas que van de forma diagonal, ya que van desde la parte inferior izquierda a la superior derecha. Ya la distancia acá sigue siendo la misma y nunca se van a juntar. Nunca se juntan. Lo mismo ocurre con estas rectas de acá. También la distancia sigue siendo la misma. Son como cohetes que si se juntan explotan. En este caso, estas rectas paralelas nunca se van a juntar. Jamás. Tanto al avanzar como al retroceder. Eso hace que sean paralelas. Ahora, tú te preguntarás, ¿pero esto dónde lo encontramos en la vida cotidiana? ¿Dónde lo vemos? Déjame contarte que aquí tenemos ejemplos de rectas paralelas en la vida cotidiana. Las paredes de un edificio. ¿Ya? Las paredes de un edificio son rectas paralelas. De lo contrario, el edificio estaría un poco desequilibrado. ¿Ya? Aquí tiene rectas paralelas para mantener su equilibrio. Donde también encontramos rectas paralelas en la carretera, en los caminos, en algunas demarcaciones de líneas continuas. Las cuerdas, los cordeles de un columpio son rectas paralelas. En los caminos, en los trenes, en las vías del tren. Las vías del tren son rectas paralelas. De lo contrario, el tren no podría avanzar ni retroceder. Tiene que seguir, ¿no es cierto?, sus rieles de forma paralela. Los rieles de un tren son rectas paralelas. Y no tan solo los rieles, también las maderas que tienen los rieles debajo
para que estos rieles no se hundan en la tierra. Y se ponen esas tablas de madera para que se mantengan en la superficie los rieles. Las tablas también son rectas paralelas. ¿Ya? Ahí encontramos dos tipos de rectas paralelas. Ahí. ¿Ya? En las pistas de los corredores olímpicos, también tenemos rectas paralelas ahí. La misma línea, ¿no es cierto?, de las demarcaciones acá en ese sector. Porque al llegar a la curva va a ser distinto. Pero ahí, en ese sector, tenemos rectas paralelas. ¿Estas son las únicas rectas que existen? ¿Qué piensas tú? ¿Existirán más tipos de rectas? Aparte de las rectas paralelas, ¿existirán unas que se llaman rectas perpendiculares? Vamos a ver y observar a continuación. ¿Qué son las rectas perpendiculares? Son aquellas que al cruzarse forman 4 ángulos iguales, siendo cada uno un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. ¿Cuál es el ángulo? Los ángulos no son las líneas. No. Son las aberturas que se forman acá. ¿Ya? Esta abertura es de 90 grados, es recta. Acá encontramos la misma abertura. Acá encontramos la misma abertura. Y aquí encontramos la misma abertura. En ningún momento vamos a ver, ¿no es cierto? Por darte un ejemplo, una línea que al cruzarse sea así y otra línea que al cruzarse sea así. Esas rectas no son perpendiculares. ¿Por qué no lo son? Porque aquí tenemos un ángulo pequeño y acá tenemos un ángulo gigante, una abertura muy grande. ¿Ya? En ningún momento ahí estamos teniendo 90 grados. En cambio acá sí. Aquí tenemos 90 grados, 90 grados, 90 grados. 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Independiente si es que una de las rectas ahí se ve que es más pequeña, entre comillas, porque recuerda que las rectas son líneas que no tienen principio y no tienen final. Las rectas no son grandes ni son pequeñas, son infinitas. No tienen principio y no tienen final. Las rectas no tienen medidas. No podemos decir cuánto mide una recta, porque no tiene principio y no tiene final. Lo que sí ahí tú puedes ver que, claro, una es más grande y otra es más pequeña, es el dibujo, el esquema. Pero el hecho de ponerle una flechita ahí, estás diciendo que esto no termina nunca. Y acá, esto tampoco no comienza nunca. O cuál es el principio y cuál es el final. Ahí no comienza y no termina nunca. Son rectas. Las rectas son líneas infinitas. Lo importante es que tú sepas de que son perpendiculares las que se cruzan y forman 4 ángulos iguales. Y cada ángulo es un ángulo recto de 90 grados. Ejemplo de rectas perpendiculares en la vida cotidiana: en los edificios. Ahí, principalmente, ¿no es cierto? Ahí tenemos una rectas perpendiculares. Acá también. Abajo también. Y en los mismos reflejos también encontramos rectas perpendiculares. Ya, las encontramos en la construcción. Acá también en las calles. Miren, fíjense bien. Ahí tenemos líneas que van cruzando. Y acá forman 4 ángulos iguales. 4 ángulos iguales. Y estos ángulos miden 90 grados. También, ¿dónde encontramos rectas perpendiculares en la vida cotidiana? En los letreros, cuando se cruzan. ¿Ya?
Cuando tú veas un letrero en una calle que va así y otro que va así, que se cruza, ya, pues, al mirarlo desde esta otra perspectiva, vamos a ver que son rectas perpendiculares, que forman 4 ángulos iguales. 4 ángulos iguales. ¿Ya? Rectas perpendiculares. Forman 4 ángulos iguales. Es decir, de 90 grados. Ahí las puedes observar. Bien. Esperando que hayas disfrutado esta lección tanto como yo disfruté compartiendo junto contigo, te dejo lo siguiente: suscríbete, comenta y comparte este vídeo. Y nos volvemos a ver y a encontrar en la siguiente oportunidad. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.